Primero, los protestantes dicen, Dios no fundó una iglesia. Dios fundó muchas iglesias. Todas las iglesias son de Dios. Dios tiene muchas iglesias. Ahora le voy a mostrar que Dios tiene una sola iglesia. Ojo, y que esa es la única y verdadera iglesia. ¿Por qué es la única y verdadera? Es la verdadera porque fue fundada por Dios. Y es la única porque Dios no fundó muchas, fundó una sola. Vamos, agarren la Biblia, Efesios capítulo 5, versículo, vamos a leerlo desde el versículo 30, el 30. Vamos a leerlo desde el 30, a ver. Efesios 5, 30. Porque somos miembros de su cuerpo. Somos miembros de su cuerpo. ¿Se acuerdan cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Se acuerdan que leímos en Efesios 1, 22? Que la iglesia es el cuerpo y Cristo es la... Otra vez, Luis, escuche. Porque somos miembros de su cuerpo. Somos miembros de su cuerpo. Pertenecemos a un cuerpo o a varios cuerpos. Un cuerpo. Siga. De su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Oiga, dejará el hombre a su padre y a su madre. Siga. Y se unirá a su mujer. Aquí, ¿a qué le huele a ustedes? A matrimonio. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a la mujer, y pongan cuidado lo que viene. Y los dos. Y los dos, el hombre y la mujer, serán una sola carne. Serán uno solo. Los dos son uno solo. Y pongan cuidado, yo quiero que ustedes respiren profundo. Respiren profundo. ¿Con qué va a comparar Pablo la unión del hombre, una persona, y la mujer, otra persona, y los dos se unen y pasan a ser uno solo? Que nuestra cabeza no lo puede entender. Para que lo entendamos, ¿cómo lo explica Pablo? Paren la oreja. Grande es este misterio. Lo estamos leyendo de la Reina Valera, Biblia de los protestantes, aunque le quitaron sabiduría. Por algo le quitaron la sabiduría a los protestantes. Una Biblia sin sabiduría. Pero de ahí la estamos leyendo. Repítalo, Luis, escuchen. Grande es este misterio. Subrayen la palabra y se van a aprender la palabra misterio. Y segundo, ¿es un misterio grande o pequeño? Grande. Entonces dice la Biblia, grande es este misterio. ¿Qué significa misterio? Algo que este coco no alcanza a pensar. Algo que está por encima de nuestra mente. Eso es un misterio, lo que uno no alcanza a pensar. Y porque es un misterio hay que creerlo y punto. Que los dos sean uno. ¿Cómo se explica eso? Eso no se puede explicar. Eso es un misterio que se cree porque está escrito. El hombre y la mujer dejarán a su padre y a su madre, se unirán y los dos serán uno solo. ¿Cómo? Ni se supo. Es un misterio. Hay que creerlo y punto. A eso se le llama misterio. Y dice Jesús a través de su palabra, por medio del apóstol Pablo, grande es este misterio. Y ahora, ¿con qué lo compara? Ese misterio del hombre y la mujer, que los dos son uno solo, que no se pueden separar hasta que la muerte. ¿Con qué lo compara? Listo. Con la cámara. ¿Con qué lo compara? Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¡Pácata! ¿Con qué lo compara?
con el matrimonio de Cristo con la iglesia, que los dos son uno solo. Epa, los dos son uno solo. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa. ¿Eso es un misterio o no? Pablo dice, grande es este. ¿Cuál fue la palabra que subrayaron? Misterio. Misterio. ¿Por qué le hice subrayar la palabra misterio? Porque si ustedes captan que la unión de Cristo con la iglesia es un misterio, ustedes van a descubrir cuál es la única y verdadera iglesia de Dios. Lo van a descubrir. Y van a descubrir que Dios tiene una sola iglesia. Y que esa iglesia no es fundada por hombre, es por Dios. Pero no se le olvide cuál es la palabra. Misterio. Pablo en la carta eclesial, que es carta a los Efesios, donde habla de la iglesia, en el capítulo 3, versículo 8, San Pablo nos había hablado de ese misterio, que es el de Cristo con que los dos se unen y forman uno solo. Cristo la cabeza y la iglesia y son uno solo. Vamos a escucharlo, ese misterio de la Reina Valera. Paren la oreja. 3:8 en adelante. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia. Me fue dada esta gracia, este don, este regalo de Dios. De anunciarle entre los gentiles en el mundo entero el evangelio de las inescrutables que no se pueden escrutar riquezas de Cristo. A mí Dios me ha regalado la oportunidad en este siglo XXI de traerles el evangelio inescrutable que los protestantes no han podido escrutar, escudriñar, detectar, que no le han puesto todavía la lupa y que el mundo todavía no ha descubierto. A mí, el más pequeño de todos, Dios me ha elegido para que el mundo conozca las inescrutables grandezas del misterio del evangelio de Cristo. Siga. Escuchen lo que viene. ¿Recuerdan cuál es la palabra que subrayamos? Dale. Y de aclarar. Y aclararle al mundo. A todos. Católicos y protestantes. ¿Cuál sea la dispensación? ¿Cuál sea la dispensación? Dios va dispensando. Del misterio. ¿Del qué? Del misterio. ¿Cuál es el misterio que dice Pablo? La unión de Cristo con la iglesia, que los dos son uno solo. Y dice Pablo que a él y a mí ahorita me ha tocado también en este siglo de poder escudriñar las escrituras y mostrarle al mundo entero. Otra vez, Luis. Y de aclarar a todos. Y aclararle a todos. ¿Cuál sea la dispensación del misterio? Del misterio, el misterio, ¿de qué misterio estamos hablando? De Cristo con del misterio escondido. Epa, eso estaba escondido. Los protestantes en 500 años de apostasía han escondido este misterio. Le han hecho creer a los católicos que Cristo es una cosa y la iglesia es otra, que es mentira que Cristo está unido a la iglesia, que los dos son uno solo, que Cristo es la cabeza, que la iglesia es su cuerpo y que ese es un gran misterio como la unión del hombre y la mujer y que es un gran misterio.
Le han hecho creer al mundo que Dios tiene muchas iglesias, como si el hombre tuviese muchas mujeres, o como si la cabeza tuviese muchos cuerpos. Y dice Pablo, no, ya llegó el momento de darle a conocer al mundo ese misterio escondido. Repítalo, Luis. A todos, cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Estaba escondido desde los siglos en Dios. Pero paren la oreja a lo que viene, por favor. Escuchen. Que creó todas las cosas, para que la multiforme, observen, muchas formas, la multiforme sabiduría de Dios, las muchas formas de la sabiduría de Dios, y uno de los libros que le quitaron fue el libro de la... Bueno, para que las muchas formas de la sabiduría de Dios, pongan cuidado cuál es el misterio de Dios con la iglesia, Cristo con la iglesia, para que las muchas formas de la sabiduría de Dios, paren la oreja, sea ahora dada a conocer, paren la oreja, pongan la lupa y háganle zoom. ¿Cómo vamos a conocer las muchas formas de la sabiduría de Dios en el cielo y en la tierra? Ponga cuidado. que sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Por medio de qué? El misterio escondido que Dios quería, una iglesia, y a través de esa iglesia que es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, por medio de la cual Dios va a dar a conocer las muchas formas de su sabiduría. Es un plan escondido desde antiguo. Es un misterio que ahora ha sido revelado, que Dios tiene una iglesia. El misterio revelado, esa iglesia es una con Cristo. El misterio revelado, que en esa iglesia está la sabiduría de Dios para el mundo. Pregunto, ¿el diablo quiere que el mundo conozca la sabiduría de Dios? Y según Pablo, ¿dónde está la sabiduría de Dios? En la iglesia. Entonces, ¿qué va a hacer el diablo? Destruir la iglesia. Pero ¿qué pasa si el diablo viene a usted bien vestidito, con corbata, bien arregladito, con una Biblia debajo del brazo? Buenas tardes, querido hermano. Vengo de parte de Jehová. Gloria al Señor, aleluya. Vengo a predicarle la palabra de Dios. Sálgase de la iglesia católica, que es la gran ramera, la gran prostituta. Vente con nosotros, aleluya, para que seas salvo. Porque Cristo viene pronto, aleluya. Gloria al Señor, a llevar su iglesia, a morar con Él. Y si tú no te conviertes y no se entrega hoy al Señor, aleluya, gloria al Señor, serás condenado. Y usted dice, me voy, me meto evangélico. Pero no se dio cuenta que el diablo ha llegado a su casa. Y que ha llegado para que usted no conozca la iglesia de Dios, que es la plenitud de Dios, y que en ella está la mucha forma de la sabiduría de Dios. El diablo no quiere que usted conozca ese gran misterio. Ahora, observen. ¿Por qué nosotros hablamos de una iglesia verdadera? Porque sigue leyendo, escuche, repítalo Luis y siga, ponga cuidado. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. ¿Ese propósito de quién era? Ese plan era de Dios. Sí, aquí dice que es un propósito de Dios, que lo tenía de antes de la creación del mundo. Un propósito, tener una iglesia y que el mundo entero conozca la sabiduría de Dios a través de esa iglesia. Siga, escuche lo que viene. Conforme al propósito eterno
que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual, paren la oreja, por lo cual, pido que no desmayéis. Hablo en castellano, que no se dejen llevar por los protestantes. Siga. Que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Miren cómo dice Pablo. Por esta causa, doblo las rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene un contenido teológico grandioso. Paren la oreja. De quien toma nombre. De quien toma nombre. Toda familia en los cielos y en la tierra. La iglesia es la gran familia de los hijos de Dios. Y miren ustedes para que se den cuenta que es una y que es la verdadera. ¿Por qué? Capítulo 3, versículo 20-21. Es una y es la verdadera, la única. Y por eso ustedes y yo estamos en la una y en la única. Pongan cuidado. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ahí viene, paren la oreja, por favor. Si ustedes prestan atención a este pedacito, podrán comprender el misterio de la iglesia en medio del mundo. ¿Por qué Cristo dejó una iglesia en el mundo? Porque es la única verdadera. ¿Y para qué sirve la iglesia? Paren la oreja. A Él, a Dios, paren la oreja. sea la gloria. Sea la gloria. A Dios sea la gloria. Vamos a ver dónde. En la iglesia. Deténgase ahí, Luis. ¿Otra vez? A Él sea la gloria en la iglesia. Por tercera vez, Luis. A Él sea la gloria en la iglesia. ¿Cuántas iglesias? Aquí no habla de muchas. Repítalo, Luis. A Él sea la gloria en la iglesia. A Él sea la gloria en la iglesia. ¿Se acuerda que dijo Pablo? Grande es ese misterio. Si Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, ¿podemos darle la gloria a Dios solo en Cristo? No, porque Él es uno con la iglesia. A Él, repítalo, Luis. A Él sea la gloria en la iglesia. Protestantes, quiten ese capítulo, quiten ese versículo de la Biblia para que su doctrina sea escuchada. Mientras que no quiten este capítulo y este versículo de la Biblia, van a encontrar a un toro que les va a restregar la Biblia en la cara y le va a decir, no, a Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. ¿Hasta cuándo? Paren la oreja para que vean. ¿Hasta cuándo se le dará la gloria a Dios en la iglesia? Vamos a ver si dice, hasta que llegue Constantino. Porque el diablo le metió en la cabeza de los protestantes que la iglesia católica era la de Cristo. Pero vino Constantino y la destruyó. Y después de Constantino, la iglesia se contaminó. Entonces mandó a Martín Lutero a fundar una nueva iglesia. Aleluya. Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Hasta cuándo Dios tendrá su iglesia? ¿Y hasta cuándo se le dará la gloria a Dios en la iglesia? Óiganlo. A Él la gloria. Para que no se les olvide, Efesios 3, 21. Y está en todas las Biblias, incluso en aquellas que le han quitado sabiduría. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Vamos a ver hasta cuándo.
por todas las edades. Por todas las edades. Dice, no puede haber una época donde los hombres digan, la iglesia no sirve para nada. Podemos darle la gloria a Dios fuera de la iglesia. No existe, según la Biblia, esa época. A Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las edades. Llevamos 2000 años dándole la gloria a Dios en la iglesia. Por todas las edades. Y pongan cuidado lo que sigue. Y por los siglos de los siglos. Y por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, vienen los nietos, los bisnietos, los tataranietos, y pare de contar, por los siglos de los siglos. ¿Y cómo termina? Amén. Amén. ¿Y saben qué significa amén? Así es, gústele o no le guste a los protestantes. He dicho, caso cerrado. Porque la Biblia habla claro, Dios quiere ¿cuántas iglesias? Ahora bien, miren lo que dice San Pablo. Miren lo que dice San Pablo. Estamos leyendo Efesios capítulo 3, ¿verdad que sí? 3. Ya sabemos que Pablo dijo que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. En el capítulo 4, del versículo... Vamos a leerlo del versículo 1 en adelante. Ustedes verán cómo dice Pablo que tenemos que hacer. ¿Cuál es el querer de Dios? A ver si Dios quiere que tengamos muchas iglesias. Si todas las iglesias son iguales. Vamos a ver qué dice. Capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vocación. Dios nos ha llamado a una vocación. Y debemos andar en ella y no salirnos. Vamos a ver cuál es la vocación. Dale. Con toda humildad y mansedumbre, soportándose los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del... Aquí está. Solícitos, preocupados. ¿Qué es lo que pide Pablo que guardemos? La unidad. La unidad significa muchas iglesias o una sola. Unidad. Guardemos la unidad. La unidad del Espíritu. Ajá, la unidad del Espíritu. Por favor, deténganse. Vamos a ver cómo se guarda la unidad. Escúchenlo. En el vínculo de la paz. Ahí viene. Un cuerpo. Deténgase ahí. ¿Cuántos cuerpos? Ahora, retrocedan la enseñanza que hemos visto en Efesios 1:22. ¿Qué es el cuerpo para Pablo? Deténgase ahí, Luis, búsqueme qué es el cuerpo para Pablo. Búsqueme Colosenses 1:18, para que la gente lo vea claro. ¿Qué es el cuerpo? Nunca se le olvide qué es el cuerpo. Porque Pablo dice, ¿cuántos cuerpos debe haber? Uno. Vamos a ver Colosenses 1:18. ¿Qué es el cuerpo para Pablo? Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué es el cuerpo? Ah, no se le olvide. Vuelva donde íbamos, Luis. ¿Qué es el cuerpo? La iglesia. Escuche lo que dice Pablo. ¿Cómo vamos a mantener la unidad? Un cuerpo. ¿Cuántos cuerpos? Ahora pregunto, ¿qué es el cuerpo? ¿Cuántos cuerpos, cuántas iglesias deben existir? Solícitos, otra vez Luis, solícitos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vamos a ver cómo se guarda la unidad del Espíritu. Oigan los protestantes, cómo se guarda la unidad del Espíritu. El Espíritu de Dios nos mantiene unidos. ¿Cómo? Un cuerpo.
un cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? Entonces vamos a traducirlo al castellano. Una iglesia. Otra vez. Una Iglesia. Que escuchen los protestantes. Una. Cuando los protestantes dicen que Cristo tiene muchas iglesias, la Biblia no concibe una cabeza con muchos cuerpos. La iglesia es el cuerpo. Y dice Pablo, ¿se acuerda que en el 3, en el 2 y en el 1 habla de la iglesia? Y dice Pablo, la iglesia debe ser una sola. Primero el cuerpo que es visible, repítalo. Un cuerpo. Un cuerpo. Y un espíritu. Los protestantes dicen que la iglesia es invisible. No, la iglesia es el cuerpo y es visible, porque Pablo dice que es un cuerpo. ¿Qué es lo invisible? Un espíritu. El espíritu sí es invisible, pero la iglesia tiene que ser visible. Un cuerpo, la unidad del espíritu. Que nadie venga a dividir el cuerpo de Cristo. Un solo cuerpo, un solo espíritu. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Que los protestantes no hacen caso a la palabra de Dios. Y dice, cada uno puede fundar su propia iglesia. Eso no lo dice la Biblia. Mi respeto a los protestantes, pero no les creo. Cuando yo les muestro con la Biblia, es para que ellos se den cuenta de sus errores. No lo hacen por maldad, lo hacen por ignorancia, porque los engañaron. Que hay una única iglesia de Dios vivo. En esa iglesia debemos estar, como dice Pablo, manteniendo la unidad. Un solo cuerpo, una sola iglesia. Siga. Una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor. Un Señor. Una fe. Una fe. A ver, pregunto, ¿es la misma fe la de los Pentecostales Unidos que la fe de nosotros? Se lo muestro. La fe de nosotros es que la Santísima Trinidad es Dios. ¿Un solo Dios, tres divinas? ¿Cuál es la fe de los Pentecostales Unidos? Que la Santísima Trinidad es el diablo. Pregunto, ¿es la misma fe? Miren la fe de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que la Eucaristía es Satanás. Y nosotros decimos que la Eucaristía es Dios. Díganme, ¿es la misma fe? No. Yo conozco mucho, yo no sé ustedes, que andan diciendo que eso es lo mismo. Que al fin y al cabo la iglesia no salva a nadie. Que todas las iglesias son iguales. No sé dónde han leído eso. Que me muestren capítulo y versículo. Lo reto, católico o protestante, te reto. Muéstremelo. Y si no tiene fundamento, no hable como un loro repitiendo lo que escucha de los protestantes. Fórmese. Se lo pongo sencillo para aquel católico ignorante que dice que es lo mismo. Es lo mismo decir que es un pecado confesarse con un hombre a decir que tenemos que confesarnos con un hombre para recibir el perdón de los pecados. ¿Eso es lo mismo? Es lo mismo decir que la hostia es el cuerpo y la sangre de Cristo y que es el alimento de vida eterna, a decir que es una galleta con Coca-Cola que es símbolo. ¿Eso es lo mismo? Es lo mismo decir que el Papa es el vicario de Cristo a decir que el Papa es el anticristo, la bestia. Es lo mismo a decir que la iglesia de Cristo es la esposa de Cristo, el cuerpo de Cristo, a decir que la iglesia de Cristo es la gran prostituta. Es lo mismo. Es lo mismo decir que María es virgen a decir que María es una prostituta. Es lo mismo. Solo un ignorante católico es capaz de decir que eso es lo mismo. Ignorante no es un insulto. Ignorante es aquel que ignora algo. Y dice Pablo, un solo cuerpo, una sola iglesia, un espíritu, una esperanza, una fe, un Señor, una fe, un bautismo. ¿Cuánto bautismo? ¿Y qué es lo primero que hace un católico cuando se mete a evangélico?
Cuando usted se vuelve a bautizar, está cometiendo pecado de apostasía, fallando a la palabra de Dios que dice, no 2 bautismos, ni 3, ni 4, depende de la secta que se meta. Dice, un solo bautismo. Y observen que lo primero que hace un protestante para que usted, cuando usted se sale de la iglesia, es hacerlo pecar de apostasía. Reniegue de la fe y venga, otro bautismo. ¿Es que no está escrito en la Biblia? Sí. ¿Por qué lo hacen? Por ignorancia. ¿Y cuántos católicos lo han hecho? Muchos. Un solo bautismo. Siga. Un Dios y Padre de todos. Entonces viene a explicar, es la unidad. Ustedes se dan cuenta que busca la unidad. Uno. Unidad. Los protestantes, división. Muchos. Cada uno inventa muchas sectas, muchas doctrinas, mucha fe, muchas esperanzas, muchos bautismos. No, Señor. Uno. Según la Biblia. Ahora, fíjense ustedes que Pablo viene a decir en el versículo 11, del capítulo 4, viene a mostrar que Dios ha sometido todas las cosas bajo los pies de Cristo. Él es la cabeza de la iglesia y es su cuerpo, y en él está la plenitud de Dios, que es un misterio escondido desde antes de la creación del mundo. Y a través de esa iglesia todos van a conocer las muchas formas de la sabiduría de Dios. Que en esa iglesia se le da la gloria a Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora Pablo dice, y es una iglesia, un cuerpo, un espíritu, toda la unidad. Y ponga cuidado el versículo 11, como dice Pablo. Y él mismo. Y Dios mismo. Por eso es la única iglesia verdadera. Porque Dios mismo constituyó a unos. En la iglesia, en el cuerpo, Dios constituyó a unos apóstoles. Por eso la iglesia es apostólica. Es decir, los primeros apóstoles murieron, pero vienen otros, y esa sucesión apostólica hasta a través de la imposición de las manos. No viene desde los apóstoles. Para ser apostólica tiene que tener 2000 años, que venga desde los apóstoles. Luis, no me pierda esto ahí. Le voy a mostrar cómo ya en el capítulo 2, versículo 20, de la misma carta a los Efesios, Pablo dice cómo tiene que ser esa iglesia de Cristo, esa edificación de Cristo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Otra vez, Luis, paren la oreja. Edificados. Ayúdenme. ¿Qué significa edificar? Edificaos, construyan. Vamos a ver. Edificados sobre. Ahí. Construyan. Sobre. No dice fuera, dice sobre. Lo primero que usted tiene que investigar cuando usted se meta a una iglesia, a ver si sobre esos apóstoles está edificada la iglesia. Es decir, los primeros, las bases son los apóstoles. Por eso es una iglesia apostólica. ¿Por qué yo, Luis Eduardo Jaimes Toro, no pertenezco a una secta? Porque ninguna de esas sectas está edificada sobre ninguna. La más vieja viene sobre Martín Lutero. La iglesia católica tiene 2000 años. Está edificada sobre los apóstoles. Incluso la Basílica de San Pedro está sobre la tumba de San Pedro. ¿Quién tiene la tumba de San Marcos? La Iglesia Católica.
Y sobre la tumba de San Marcos está un templo de la Iglesia Católica. ¿Quién tiene la tumba y los restos de San Mateo, de San Lucas, de los apóstoles? Es la Iglesia Católica. Edificaos sobre. Los protestantes construyen, edifican, pero no sobre. Vamos a ver Mateo 16, 18. ¿Quién es la piedra base? La piedra angular, ya sabemos quién es. Cristo es la piedra del ángulo. La piedra del ángulo que mantiene la unidad de todo el edificio. Pero la piedra base sobre la que están los demás apóstoles y después venimos construyendo nosotros. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Tú eres Pedro. ¿Vale? Y sobre esta roca. Y sobre esta roca, los protestantes dicen que Jesús volteó el dedo y se mostró a él mismo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cómo sabemos nosotros que no se refiere a Cristo? Edificaré. Entonces la piedra base es Pedro. ¿Y Cristo es la piedra angular, la que mantiene el edificio unido, fuerte? Pero la piedra base es Pedro. Y sobre esa piedra va a edificar. Después de Pedro vienen los otros apóstoles. Sobre esta piedra edificaré. Por eso Efesios 2:20, edificados sobre el cimiento de los apóstoles. Los apóstoles son la piedra base, pero la primera que Cristo colocó es Pedro. Y después están los otros apóstoles que también son base. ¿Y Pedro le quita el puesto a Cristo? No, Efesios 2:20. Cristo tiene su puesto. ¿Cuál es? ¿El de abajo? ¿La primera piedra o la piedra angular, la del ángulo que sostiene la unidad? La del ángulo, óigalo, Efesios 2:20. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Ahí está. Entonces cuando Cristo le dice a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no está diciendo que es sobre él, porque él es la piedra del ángulo. Pero la piedra base es Pedro. Y sobre esa piedra vienen los otros apóstoles. Y después de los otros apóstoles, los otros y los otros. Y ahora venimos nosotros. Pongan cuidado. Otra vez, repítalo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Siga. En quien todo el edificio. Todo el edificio. Bien coordinado. Bien coordinado, Dios lo pensó muy bien, es un misterio, un plan, un proyecto que Dios tenía bien ordenado. Va creciendo. Va creciendo, ¿ya lleva cuántos años? 2000 años, va creciendo. Para ser un templo santo. ¿Cuántos templos? ¿Cuántos? Para ser un templo santo. En el Señor. En el Señor, siga. En quien vosotros. En quien ustedes 2000 años después y yo. También sois. También somos piedritas. Juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahí estamos nosotros también. 2000 años. Vean el templo. Con el ejemplo que pone Pablo. Después toda la construcción. Y ahí venimos nosotros y llevamos 2000 años. Y dice Pablo, construyan sobre el cimiento de los apóstoles. Esa es la única iglesia, esa es la verdadera, la que fundó Cristo en la persona de Pedro. Ahora, observen ustedes, seguimos con Efesios capítulo 4, versículo 11. Cristo quiso que fueran apóstoles, pongan cuidado. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Qué es apóstol? El elegido y enviado por Dios. No aquel que se elige solo y se nombra pastor él mismo. Así son los protestantes. Agarran la Biblia y ellos mismos se nombran apóstol. No, el apóstol no es el que se envía a él mismo. No, así no es. Apóstol es el llamado, el elegido.
consagrado y enviado. Ese es apóstol. Pero ellos se nombran ellos mismos. Dice la Biblia, primero apóstoles, luego a unos apóstoles, a otros profetas. En la iglesia de Dios hay hombres enviados por Dios. No se enviaron ellos mismos. Son profetas. Vienen predicando no lo que les da la gana, lo que Dios manda. Jesús dijo, vayan y enseñen lo que yo les he mandado a ustedes. Los protestantes vienen hablando de Dios, pero lo que a ellos les da la gana. Cada uno inventa lo que quiera. Siga. A otros evangelistas. A otros evangelistas. ¿Qué significa? Aquellos que se aferran al evangelio, que no se salen del evangelio, que mantienen puro, limpio el evangelio, que no lo cambian. Evangelistas. Dale. A otros pastores y maestros. A otros pastores. Cuando Cristo mandó pastores, en Juan 21:15, dice la Biblia, ¿cuál fue el pastor que dejó dentro de la iglesia? Juan 21:15. No es que cualquiera se nombra pastor, dejó pastores, pero escuche, ¿cómo? Óiganlo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. A Simón Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Aquí la Biblia dice que un pastor no se nombra él mismo, que a un pastor lo tiene que nombrar otro. A Pedro lo nombró Cristo, apacienta mis corderos. 3 veces, apacienta, cuida, lo nombró pastor. ¿Y a otros? Y a otros maestros. Maestros. ¿Qué dejó Cristo en la iglesia? ¿Qué significa maestros? Que van a enseñar. ¿Y para qué enseña el maestro? Para que la gente aprenda. El maestro le va a enseñar para que no diga mentiras. Si Cristo dejó en la iglesia maestro, significa que nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta. Para eso dejó Dios en la iglesia los maestros, para que no existan protestantes con la mentira grande diciendo cada quien agarra la Biblia y la interpreta a su manera. Entonces dígame, ¿para qué dejó Dios los maestros? Cuando usted escuche que los protestantes decir cada quien puede interpretar la Biblia a su manera, diga usted, palabra de Satanás. Porque para eso dejó Dios los. Y ahora, paren la oreja. Dice la Biblia que Dios dejó los apóstoles, los profetas, los pastores, los maestros, los dejó en la iglesia. ¿Para qué? Por favor, pongan la lupa. ¿Para qué dejó esto en la iglesia? Pongan cuidado. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. A ver, ¿para qué dejó esto en la iglesia? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Un cuerpo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. De Cristo. ¿Cómo se llama el cuerpo de Cristo? La iglesia. Siga. Hasta que todos lleguemos. ¿Para qué vamos a estar en la iglesia? ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Para que todos lleguemos a la unidad de la fe. A la unidad de la fe. Para que no hayan sectas. Para que no hayan diversas doctrinas. Para que sea una sola la fe. Una sola doctrina. La unidad de la fe. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Siga. A un varón perfecto. Para llegar a ser la persona, el varón perfecto. Siga. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En castellano,
para ser verdaderos cristianos. Para eso dejó la iglesia. Y escuche lo que viene. Por favor, ¿por qué Cristo dejó los apóstoles, la jerarquía en la iglesia? Paren la oreja. Para que ya no seamos niños. ¿Para qué dejó los maestros? ¿Para que no seamos? Para que ya no seamos niños. ¿Para qué dejó los apóstoles? Para que ya no seamos niños. ¿Para qué dejó los profetas? Para que ya no seamos niños. ¿Para qué dejó al Papa como pastor? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Para qué dejó la jerarquía en la iglesia? Para que los católicos dejen de ser niños que se van con cualquier viento de doctrina. Pasó un viento de testigos de Jehová y para allá se fueron. Pasó otro viento de adventistas y para allá se fueron. Pasó otro viento de evangélicos y para allá se fueron. Pasó otro viento de Pentecostales Unidos y para allá se fueron. ¿Y para dónde va Vicente? Para allá, por donde va la gente. Que no saben que hay una iglesia verdadera. Que no saben que esa iglesia es el cuerpo de Cristo. Que allí está la plenitud de Dios. Que en ella está toda la sabiduría de Dios. Y que en ella se le da la gloria a Dios por los siglos de los siglos. Amén. No lo saben. Y son niños llevados por cualquier viento de doctrina. ¿Dónde van a parar los católicos? En cualquier secta. ¿O no? ¿Cómo es que dice? Vamos a aprender. No sean llevados por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres protestantes que para engañarlos a ustedes emplean con astucia las artimañas del error. Las artimañas del error, con astucia. ¿Saben qué significa con astucia? Vengo a predicarle la palabra de Jehová, una sonrisa de oreja a oreja. Porque la palabra de Jehová es lámpara y luz para nuestros pasos. Y dice las Sagradas Escrituras en Juan capítulo 8, versículo 47. Aleluya. El que es de Dios, la palabra de Dios escucha. Y si usted no la escucha es porque no es de Dios. Y usted dice, amén, amén. Y se sienta y comienza a escucharlo. Las artimañas del error. Siga. Sino que siguiendo la verdad. Escuchen, por favor. Siguiendo la verdad. En amor. En el amor. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es, Cristo. Cristo es la cabeza y la iglesia es. De quien todo el cuerpo. De que todo el cuerpo. Bien concertado. Bien unido, no separado, no dividido. Y unido entre sí. Y unido entre sí. Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Con las coyunturas que se ayudan mutuamente, los obispos, los presbíteros, los diáconos del Papa, los grupos de apostolado. Según la actividad propia de cada miembro. Según la actividad de cada miembro. Recibe su crecimiento. Recibe su crecimiento. Para ir edificándose. Para ir edificándose. En amor. En el amor.